valles y montañas, entre ríos y cañas, está mi tierra dorada, entre la bruma plata. Cuántos pueblos, cuánta gente, somos todos tan diferentes. Bienvenidos todos, amigos, amigas, a un episodio más del Ramonense. Les agradecemos como siempre que estén con nosotros y esperamos que los temas que tocaremos sean del mayor agrado para todos ustedes. Mi compañero Paul Brenes también tiene siempre sus palabras introductorias. Claro que sí, Jorge. Primero darle las buenas tardes a todos y a todas los que están en la numerosa audiencia. Mira que estamos satisfechísimos, contentos, muy felices de verdad por el recibimiento que este emprendimiento cultural ha tenido. Son muchas las felicitaciones y no es porque nos feliciten, es que porque realmente eso es un indicador de que estamos atentos a nuestra historia, de que el ramonense sigue siendo apasionado por sus raíces, que sigue profesando una identidad muy fuerte. Entonces es muy lindo llegar a cualquier lugar, entrar a un negocio y que los mismos funcionarios o empleados del negocio le digan a uno que no se pierden el programa, la gente que hace los comentarios directamente en la página, yo también soy de Moncho. En fin, el recibimiento y el cariño que todos ustedes nos han demostrado es muy motivante. Así que, Jorge, eso es verdad, lo sentimos todos los días. Es interesante que en la calle le paran a uno para hacer algún comentario al respecto de este programa. Pareciera que hemos tenido una buena acogida, ¿verdad? Bueno, es que la historia de San Ramón es un tema interesante. Ese es el principio que seguimos acá. Y en eso, pues queremos volverles a reiterar nuevamente que estamos abiertos. Si alguien tiene sugerencias, por ejemplo, nos van a sugerir un tema que puede ser un programa, lo desarrollamos, ¿verdad? Y de hecho yo cuando alguien hace una pregunta directamente en la página, como un comentario al video del domingo, de ese día, de cada domingo, ahí trato de responderla, pero es importante contar con las sugerencias de ustedes. No hay como estar uno dando una charla y que alguien le pregunte algo que le ayude a que la charla sea aún de mayor calidad. Ese es el papel de un buen espectador y sabemos que tenemos miles de buenos espectadores, así que estamos a la orden en eso. Okay. Y otro comercial, Jorge, ustedes están viendo un esfuerzo que estamos haciendo en el cual no estamos ganando más que la satisfacción de hacerlo, más que buena la paga, ¿verdad, Jorge? Y entonces esto, ¿por qué lo podemos hacer? Bueno, en primer lugar porque tenemos el material y muchas ganas de presentarlo. Pero hoy quiero repetir el agradecimiento a nuestro director y productor, don Carlos Gamboa Alfaro, porque Carlos es una persona joven que se nos acercó en alguna ocasión, en una presentación, y fue el que nos impulsó a hacer esto. Y Carlos es un profesional que trabaja en el tema de audiovisuales y tiene todo el equipo del mundo, ¿verdad? Y lo hace muy bien. Y lo hace bienísimo. Bueno, ya todos ustedes y todos los que están en sus casas son testigos de eso. Pues Carlos, aquí está con la misma intención de Jorge y mía, que es brindar a ustedes información. Él viene con el equipo, lo instala, viene, lo desinstala, se lo lleva para la casa, lo guarda y vuelve nuevamente cuando es necesario. A Carlos tenemos un agradecimiento profundo porque este recurso es un recurso invaluable y sobre todo cuando los que estamos en esto lo hacemos por amor, de ahí encontrar a alguien que trabaje por la misma paga no siempre es posible. Así que don Carlos Gamboa, una felicitación y un agradecimiento profundo por este apoyo que nos está brindando. Grandioso, ¿verdad? También hay que extender agradecimiento a la Biblioteca Pública de San Ramón, que como siempre nos brinda este espacio para poder llevar a cabo pues, los videos, las filmaciones, todas estas tertulias que hacemos aquí. Eventualmente tendremos algunos otros participantes, posiblemente pronto. Así es. Así es. Nuestro agradecimiento a la señora directora Sofía Zamora, a doña Judith Ávila y a Fernando Cruz, que siempre está dispuesto a mantenernos el local preparado, listo para que nosotros entremos en tema. La biblioteca es nuestra casa. Sí. Un último detalle.
haciendo eco de la promesa que Paul hizo algunos videos atrás. Aquí tenemos, podrán observar, la imagen de nuestro querido San Ramón, que nos va a acompañar en lo que resta de por lo menos de este video, no sé en el futuro, pero estaría bonito que estuviera siempre aquí. Sí, es que con eso podemos comenzar. Es muy importante. Ese es el motivante, tal vez, del detonante de la conversación de hoy. Bueno, podemos arrancar con eso. Bueno, ustedes ven esa imagen de San Ramón, que es la imagen tradicional, con su traje blanco y rojo, que es el que le daba sentido a los colores que usamos en San Ramón. En la bandera de San Ramón, que es rojo y blanco, viene del traje de San Ramón. San Ramón fue un cardenal de la Iglesia Católica allá por 1239. Y los cardenales, ese es el traje oficial, por eso San Ramón lo porta. Y eso es parte de los símbolos que vemos en nuestro cantón. Tiene que ver con la indumentaria de San Ramón, o de Ramón Nonato, como se le conocía ya en el pueblo de Portel, en Cataluña. Y entonces vamos a hacer una aclaración, porque a través de los tiempos se ha dicho que hay varias versiones sobre por qué este poblado se llama San Ramón Nonato. En el primer capítulo me parece que habíamos explicado que cuando los ramoneses mandan la primera carta en agosto de 1842 al jefe de Estado para pedirle permiso de fundar el poblado, carta que no respondió el jefe de Estado, precisamente porque lo estaban fusilando pues, en esos días, era Francisco Morazán, el general Morazán. Entonces, en esa carta se hablaba de que el nuevo poblado estaría bajo la protección de Nuestra Señora de Guadalupe, así rezaba literalmente la nota. Lo curioso es que un año después se pide lo mismo, pero ya se habla de San Ramón Nonato. O sea que hubo un golpe de Estado de alguna manera, un cambio brusco o un cambio de timón ahí, ¿verdad? Y eso tiene una explicación muy sencilla. Entonces vamos al tema. Siempre se ha hablado de por qué este poblado se llama San Ramón. Bueno, ahí les doy algunas pistas, son antecedentes más bien. Entonces se habla de que el pueblo se llama San Ramón porque entre los fundadores estaban 3 ramonenses y siempre se ha mencionado a Ramón Rodríguez, a Ramón Salas y nunca se mencionaba al tercero. Ya revisando los textos históricos y mucha literatura, porque hay bastante sobre eso, encontramos la lista de fundadores y en ninguna de ellas está Ramón Salas. Hay otro Ramón, que es Ramón Solís, ¿verdad? Solís y Ramón Rodríguez. Ok, aquí lo podemos verificar. En todo caso, ya Jorge va a revisar la lista y que comprobamos el apellido del segundo Ramón. No era solo Ramón. Es decir, no había 3 Ramones. La otra tesis que se nos ha hablado por años es que el santo San Ramón lleva en sus manos una palma, ¿verdad? Y que como este valle se llamaba Los Palmares, y aquí había una cantidad infinita de palmeras, la palmera real, me entiendo que era lo que había, entonces de ahí se decidió tomar a San Ramón como protector del lugar. Pero lo cierto es que, por lo menos en mis investigaciones, yo he encontrado cosas que llevan a una respuesta tal vez más certera, me parece a mí, y podría yo estar equivocado, pero voy a explicárselo. Resulta que entre las familias fundadoras, el líder entre el grupo de campesinos pioneros que estaban por acá, metidos en estas montañas, desde unos 8 o 9 años antes de la fundación del poblado, el líder claro de ese grupo era Ramón Rodríguez Solórzano. Ramón Rodríguez, un alajuelense, nacido en 1818 en Alajuela, se vino para San Ramón cerca de 1837, no digamos a San Ramón, a las espesas montañas que estaban al oeste del Valle Central, y acá se instaló. Y se convirtió en un hombre preponderante, un líder, ¿verdad? Para decirlo de una forma más corta. Y entonces la vida de Ramón se va convirtiendo como en la luz que guía a los pioneros hasta el momento de su fundación y mucho tiempo después. Entonces resulta que Ramón Rodríguez está entre los firmantes de la segunda carta.
Y resulta que Ramón tiene una hermana que se llama Ramona, y el tío que se llama Ramón, y la tía Ramona. O sea, el Ramón y el Ramona, en la genealogía de Ramón Rodríguez Solórzano, se repite en todas direcciones y en todas las generaciones posibles. Quiere decir que en esa familia había un culto especial a San Ramón. Claro. Que dicho sea de paso, es el santo de las parteras y también de los animales domésticos, ¿verdad? Esa es la connotación religiosa que tiene. Entonces, para mí probablemente esa es la tesis más aceptada. Simplemente se impuso el montón de Ramones y Ramonas que andaban por acá. Porque Ramón, cuando viene a San Ramón, lo acompañan 5 de sus hermanas, cada una con su grupo familiar. También vienen su papá y su mamá. Es decir, que solo la familia Rodríguez Solórzano, había 7 familias, 7 grupos familiares en estas tierras. Además de muchos primos, Rodríguez. Una rodrigada. Ah, sí, de entre las 41 familias, que era la lista original, que luego la amplió Eduardo Fournier en su libro sobre las familias fundadoras de San Ramón. Resulta que de esas 41, 14 eran ligadas a la familia Rodríguez directamente. Entonces, no hay duda que esa es una influencia. ¿Quién fue San Ramón? Para que algunos de ustedes, o quién fue Ramón Nonato. Dice la historia, un amigo catalán que estuvo por aquí, conoció a San Ramón y se hizo ramonense de corazón por toda la historia, además entusiasmado por las biografías que yo le relaté sobre los muchos catalanes que han estado en San Ramón. Yo le hablé del padre Piñeiro, y le hablé de Paco Mirambel, y le hablé de don Domingo Borja, y le hablé del doctor San Juan, y otros que han estado en otros tiempos, ¿verdad? Y personajes importantísimos en nuestra historia. Y entonces se entusiasmó mucho. Regresó a Cataluña, y cuando regresó a Costa Rica nuevamente, resulta que él se fue a conocer un pueblo que siendo catalán no conocía, que se llamaba Portel, y que ahora está pegado, es uno solo, con un pueblo que se llama San Ramón, están en la Segarra catalana. Ahí están esos 2 pueblitos, y ahí está el santuario de San Ramón, en ese lugar. El santo también era catalán. Claro, nació en Portel. Entonces vamos a la historia. Ahí me trajo el libro con la historia de San Ramón. Me interesó mucho, rapidito me lo leí. Y puedo resumirlo así. San Ramón nació en el año 1200, ¿verdad? Estamos hablando ya de hace 822 años. Nació en Portel, en la Segarra catalana. Y hay una particularidad en su nacimiento. Y es que la madre de Ramón y su familia estaban bajo la protección del marqués de Cardona, ¿verdad? Era un aristócrata de esa región catalana, y entonces Ramón, la madre da luz en el mismo castillo del marqués, ¿verdad? En el momento que la madre de Ramón está pariendo, súbitamente muere, posiblemente un infarto o algo así, la mata inmediatamente, lo que significa la muerte inmediata del niño que no ha nacido. Entonces el marqués, en un alarde de rapidez mental, toma su cuchillo, abre el costado de la finada ya y extrae al niño y logra hacerlo respirar. Por eso es el nombre de San Ramón Nonato, porque se dice San Ramón es nonato, no nació. Y entonces al niño se le pone el nombre de su protector, porque el marqués se llamaba Ramón Cardona también. Ya. Inclusive hay otra versión de la leyenda, de que alguien escuchaba al niño llorar, ya estando la madre difunta en el sepulcro. Es otra versión, son variaciones. Claro. Y que ahí lo sacaron. Exactamente. Bueno, Ramón queda bajo la protección del marqués y posteriormente, cuando ya está en edad, ingresa a una nueva orden de monjes o de curas en España, en Cataluña, que se llamaba la Orden de los Mercedarios. Los mercedarios tenían una función. Recordemos que en España estuvieron los musulmanes, o sea, los moros, dominaron la península ibérica durante 800 años. Cuando San Ramón o Ramón nace, esa ocupación va por la mitad, va por 400 años.
Entonces, y ha estado en lucha constante contra los cristianos que también viven ahí. Esa guerra se mantuvo durante todos los 800 años. Entonces, resulta que los musulmanes dominan todas las tierras, por ejemplo, lo que hoy en día es Andalucía en España, toda la parte de Sevilla, Granada, Córdoba, toda esa zona eran dominios de los moros. Entonces, ellos tomaban prisioneros porque eran de numerosos enfrentamientos y se los llevaban a sus tierras, ¿verdad? Con muy mal pronóstico, ¿verdad? Generalmente, ambos bandos liquidaban a sus prisioneros. No voy a decir que unos sí y otros no. El asunto es que cuando había prisioneros, entonces la orden de los mercenarios lo que hacía era recoger dinero, sobre todo monedas de oro, y se iban a las tierras de los moros a negociar la liberación. La libertad del prisionero. La libertad de los cautivos. Y ese fue el papel de Ramón Nonato durante muchos años. Simplemente como mercenario él iba y hacía la labor. Dice, permitime, sí, hay una parte interesante de la historia de Ramón. Nosotros no tenemos la imagen de Ramón con ese detalle, pero ustedes buscan y encontrarán imágenes de Ramón en que Ramón aparece con un candado en la boca. Sí. Porque estando el prisionero, no sé si sería califa o el jefe del grupo musulmán que lo tenía prisionero, para que él no predicara, le mandó poner el candado en la boca. Así es. ¿Por qué pasó eso? Porque en la cuarta expedición que él hace a tierras infieles, como le llamaban ellos, se le acaba el dinero, no tiene suficiente para liberar a todos los prisioneros, entonces él se ofrece a cambio y le aceptan eso, le aceptan que los prisioneros se vayan y él se queda a cambio, mientras llega más dinero en algún momento. Y el hombre, entonces empiezan a darse cuenta que hay un problema porque el prisionero se dedica a predicar y de ahí surge esa anécdota que cuenta Jorge, que sí, está en la historia. Más leyenda, ¿verdad? Pero sí, es un está detalle bonito. Le coloca un candado durante semanas o meses para que no predique. Bueno, eso le genera a Ramón una gran fama que trasciende al Vaticano, ¿verdad? Y entonces el Papa de la época lo nombra cardenal. Y por eso el traje rojo que porta tradicionalmente el santo. El cardenal Ramón regresa a Portel y estando en Portel recibe un llamado del Papa de que se vaya para el Vaticano, porque lo necesita ya. Entonces él pasa al castillo a despedirse de su protector, de su, digamos, padre adoptivo, el Marqués de Cardona, y estando en el castillo, esperando la madrugada para partir a Roma, súbitamente Ramón muere también. Curioso. ¿Verdad? En el mismo lugar en que 39 años antes de haber muerto su madre, porque muere a los 39 años. Entonces, viene la disputa. Ramón era mercedario, era hijo adoptivo del marqués, pero además tenía una aureola de santo, ¿verdad? Entre los pobladores, por todo lo que había hecho. Entonces se armó una discusión muy fuerte con el propósito de quién se dejaba los restos, ¿verdad? Claro. El marqués quería que su castillo se convirtiera en el santuario. El pueblo de Cardona lo quería en el monasterio. Y los mercedarios tenían una reglamentación que establecía que si uno de sus miembros moría al menos a una jornada de distancia, una jornada de lo que se recorre un caballo, podría ser una legua, de acuerdo a las discusiones de otros capítulos. Eso significa que tiene que ser sepultado en ese cementerio mercedario. Entonces, parece que los tres tienen razón. Hay un empate. Entonces, ese empate se resuelve con lo que llaman una ordalía. Un juicio de Dios, ¿eh? Pues exactamente. La ordalía es lo que llaman en lenguaje religioso o eclesiástico un juicio de Dios. Es decir, lo dejan a la decisión del Ser Supremo ese que ellos tienen. Entonces viene la ordalía. ¿En qué consiste? Bueno, ¿dónde quiere el muerto ser sepultado? Y entonces viene y deciden que lo van a montar sobre un caballo blanco, muy blanco, que representa la pureza,
ahí lo acomodan al cuerpo, le dan, qué sé yo, una nalgada un empujoncito o un chilillazo al caballo, y el caballo corre, y el caballo va a ser guiado por una mano divina que le va a indicar en dónde quiere ser sepultado. Entonces resulta que San Ramón, que el caballo corre, y corre hacia el pueblo, llega al monasterio de Portel y le da 3 vueltas al monasterio y se para en la puerta. Yo, más claro, no canto un gallo, ¿verdad? no hubo más discusión No después de eso. no hubo discusiones. Entonces, desde 1239 hasta 1936, 37 más o menos, los restos de San Ramón estuvieron ahí expuestos en una urna en el santuario en Portel. Lamentablemente, recordemos que entre 1936 y 39 fue la Guerra Civil Española, la cual los nazis, los alemanes, Hitler tomaron como un laboratorio para lo que se venía, porque en el 39 ellos empezaron la Segunda Guerra Mundial, y entonces los bombardeos sobre España fueron sin misericordia, y el santuario fue destruido precisamente en un bombardeo, y los restos desaparecieron. Se perdieron. Se perdieron. Hay una parte de la historia que yo no he verificado, pero aquí en la iglesia de San Ramón se dice que hay un fragmento de hueso de San Ramón que se trajo de España en su momento. Una reliquia. Es una reliquia. Si se hizo, pues lógicamente fue mucho antes de que los alemanes se jalaran esa torta, y entonces pues así pasó. Pero ese es el tema con San Ramón Nonnato. Esa es la connotación que tiene. Al haber muerto su madre y él nacido en el momento de la muerte de ella, de la manera que describimos, entonces fue declarado el patrón de las parteras o las parturientas. Y también, por lo que les voy a contar, fue declarado, es el patrón o el protector de todos los animales domésticos. ¿Por qué? Porque ya les dije, o les conté, Jorge, que esas 3 vueltas a la iglesia, que en catalán se dice los 3 toms. Toms. Esos 3 toms originaron una tradición allá en España. ¿Todavía la verifican? Todavía, todos los 31 de agosto, porque San Ramón muere el 31 de agosto. A eso se debe que nosotros celebremos esa fecha como fiesta patronal. Y lo celebran en Sabanilla, Montes de Oca y en otros lugares en los cuales San Ramón es la vocación religiosa que se tiene. Entonces resulta que los 31 de agosto los campesinos vienen al poblado de Portel trayendo sus animales domésticos, cabras, vacas, terneros, ovejas, etc. Y fieles a la tradición hacen los 3 toms, le dan 3 vueltas al santuario, ¿verdad? Y esa tradición se ha repetido por más de 500 años. Imagínate. ¿Qué vemos ahí? Bueno, hay una similitud muy curiosa con nuestro festejo, ¿verdad? Eso estaba pensando, que hay un paralelismo. Que eso lo vamos a ver más profundamente cuando veamos las tradiciones ramonenses. Ok. Pero para mí es indiscutible que tiene una relación. ¿Por qué? Porque en 1851, siendo Lorenzo Montenegro el cura de Alajuela, que es el que pide permiso para al gobernador y al obispo para sacar la imagen de San Ramón a dar una vuelta por los pueblos vecinos con el propósito de recoger 200 pesos que costaban las campanas, de la primera ermita. Entonces el cura Lorenzo Montenegro, que es lo que se cree puede ser el inicio de la entrada de los santos, ¿verdad? Esa sacada del santo por los pueblos vecinos que no eran distritos porque no lo sabía, sino que más bien se trataba de Atenas, se trataba de Poás, se trataba de Grecia, de Alajuela, Heredia, por ahí andaba el santo dando las vueltas, la imagen, ¿verdad?, mientras se recogían los 200 pesos. Según estudios que hicieron 2 reconocidísimas historiadoras ramonesas a las que les debemos muchísimo, que son doña Silvia Castro Sánchez y doña Miriam Pineda González, que hicieron numerosos estudios en los 80 sobre todo, sobre historia de San Ramón. Ellas analizaron todos estos aspectos, ¿verdad? Y a ellas les debemos mucha información sobre esa época. Un reconocimiento, ya dicho sea de paso, para esas 2 historiadoras. Bueno, la cosa es que el santo San Ramón tiene esa connotación.
Se le da el nombre a las vacas, ahora, ¿por qué? Porque durante muchos años la tradición se ha realizado. Y no voy a olvidar el hilo conductor, como me recordaba Jorge entre cámaras. Lorenzo Montenegro, el cura, que supuestamente origina la tradición con esa sacada del santo, era español. Era Sí. demasiadas coincidencias. Ok. No creo. Bueno, no es coincidencia. En 1882, la entrada a los santos da vuelta, porque recordemos que el santo salía a visitar pueblos vecinos. Esa fue la imagen original, o esa fue la tradición original en la que planteó el cura Montenegro. En 1882 se inicia al revés. Que los santos Los santos vienen. visiten al patrono. ¿Por qué? Bueno, porque en 1851 San Ramón era un poblado y no había pueblos aquí, no había distritos. En 1882 ya San Ramón es un cantón debidamente constituido, muy desarrollado, con una serie de distritos y barrios, cada uno con su ermita, cada uno con su vocación religiosa. Entonces hay una carta de la misma municipalidad solicitando a todos los mayordomos de las ermitas que preparen la imagen para traerla a San Ramón a visitar el santo, que es donde pareciera que la tradición da vuelta y el santo deja de visitar para ser visitado y la tradición adquiere la forma que tiene actualmente. ¿Me repetís el año? En 1882. Interesante. ¿Quién era el cura de San Ramón? El cura de San Ramón se llamaba José Guzmán. El padre José Guzmán, que lo hemos mencionado antes. Lo hemos mencionado. ¿Qué nacionalidad tenía, Jorge? Que José Guzmán que haber sido español también. Era ¿no? español. Entonces, si son coincidencias, son muy sospechosas. Pero a mí me parece que la tradición fue planteada en San Ramón a la usanza de Portel, ¿verdad? Porque es el mismo San Ramón que sale antes le daba las vueltas a la iglesia. Recordemos esa tradición, los que estábamos en esos años de los 60, la tradición era, la tradición consistía en darle la vuelta a la iglesia, fundamentalmente a la iglesia y al parque. Luego fue tal la cantidad de imágenes que empezaron a llegar A secundar el porque pueblo. durante más de 100 años simplemente eran 12 imágenes las que venían. Los 12 distritos originales, porque Peñablanca nunca tuvo esa integración, sino hasta años recientes, porque era imposible básicamente que vinieran desde no allá. había puentes. No había sí. puente ni caminos. No había caminos. Entonces San Isidro Peñablanca se integra posteriormente. Entonces la tradición de la entrada a los santos se desarrolla con 12 imágenes que son las que le dan forma a la tradición. Durante 124 años o más, ¿verdad? La tradición se ha desarrollado tal y como lo hizo el cura José Guzmán en 1882, pero el origen se lo debemos al padre Lorenzo Montenegro en 1851. Viene la entrada a los santos, estamos próximos a ellos y es importante que lo sepamos, porque yo sí entiendo que hay una polémica en estos momentos por las fiestas patronales, que pueden pasar muchas cosas ahora, pero a mí realmente me preocupa el destino de la entrada a los santos. Que pueda tomar la tradición. Porque la tradición de la entrada a los santos es algo que trascendió lo meramente religioso y se incrustó en la identidad cultural de los ramonenses. El ramonense... Perdió totalmente la identidad del ramonense. Sí, exactamente. Está pegado ahí. El ramonense, esté donde esté, deja lo que está haciendo y se viene el 30 de agosto a San Ramón a ver la entrada a los santos. Tiene mucha fuerza esto. Vienen desde el extranjero, gente que viene desde Estados Unidos, viene desde Europa. Nuestro amigo Juan Antonio Arias viene desde Nueva Zelanda, no se pierde la entrada a los santos. Eso es ganas de verla, ¿verdad? Y eso ha sido así durante toda la vida. Lamentablemente, en algunos momentos hay cambios en la jerarquía de la iglesia. Llega algún sacerdote que no entiende todavía el pueblo al que está llegando, porque este es un pueblo de gran cultura, de identidad, como lo decíamos, muy consolidada, y que tiene las cosas muy claras, ¿verdad? Entonces, cuando a veces viene alguien a imponernos otro criterio, la cosa se tensa. Y eso ya lo hemos visto en varias ocasiones. Yo recuerdo en 1979, con el padre Montes de Oca, que quisieron darle cambios, problemas. Y luego el padre Danilo con los carros locos en la puerta de la iglesia, problemas. Y luego también en el 2005, con otro sacerdote que va acá, el padre Daniel, me parece, que le trataron de dar otra connotación y problemas. Entonces, esto es un tema
que simplemente debe ser, yo creo, y defiendo mi pueblo, en que si vas a Roma, dice el dicho, haz como los romanos. Me parece que nosotros como pueblo hemos demostrado con miles de ejemplos y en miles de situaciones que en San Ramón se hacen cosas buenas y que van a seguir haciéndose cosas buenas. Eso esperamos. Y que el que llega a San Ramón con buenas intenciones no solo aprende de nosotros, sino que nos enseña lo bueno que tiene. Y hemos citado casos importantísimos. La semana pasada hablamos del doctor Ortiz, pero también hablemos de otros extranjeros, otros foráneos, como Julián Bolio, por ejemplo, y toda la gente que vino con Julián Bolio. Gente que ha llegado a San Ramón y se integra a la comunidad y nunca son olvidados. Nunca serán olvidados, precisamente porque son personas que tenían la humildad de respetar la tradición, las tradiciones, la forma de ser del ramonense, se integraban y luego podían ejercer su tarea, su labor, de manera que dejaran huella y cambiaran muchas cosas también, gracias a eso. Entonces, Jorge, con este mensaje final cerramos un tema de por qué San Ramón tiene su traje rojo, por qué el Valle de las Palmeras, por qué los Tres Ramones y todas estas historias, y les damos una versión que tiene que ver mucho con lo que hemos investigado. No me fijé, la imagen sí trae la palma. ¿Correcto? Trae la palma. Ese detalle no lo mencioné. La palma, digamos, por lo menos en lo que es la iconografía cristiana, católica, se presenta al mártir. No digo que él haya muerto mártir, pero sí lo martirizaron en vida, cuando le pusieron el candado. Pero en fin, eso es parte del detalle, tal vez, bonito, agradable, cositas pequeñas que tal vez el grueso del ramonense no conoce, pero para eso estamos. Y estamos en vísperas de agosto, ya hoy es 27 de julio, estamos a un mes de la entrada a Los Santos, y es importante que la gente conozca estos detalles, porque esta tradición es pura, es una tradición sencilla. Durante muchos años ha habido gente que viene y reniega de la identidad del campesinado nuestro, que venía tirando las bombetas, tocando esa música y con una cuartilla del contrabando que nada malo hacía para la caminata de 10, 12 horas jalando el santo por entre barriales. Y entonces viene uno que le parece que la música tiene que ser música sacra. Otro dice que y no puede ser que le vengan cantando sacaremos ese buey de la barranca un tanto. Entonces ahí se niega ese pasado cultural, esa huella que ha dejado la cultura ramonense a través de sus ramonenses de todos los tiempos en la tradición. Otro día dice que hay que quitar las bombetas porque alteran a los vecinos. No. La tradición tiene que respetarse. Inclusive el hecho de haberla hecho más temprano por el tema de la lluvia, ¿verdad? Que uno lo entiende, que es porque... Eso se entiende. Pero la tradición dice, y así reza el lema, que con la última campanada del mediodía sale Ramón del templo, luciendo sus mejores galas, a recibir a sus visitantes. Entonces, si a la última campanada del mediodía, no puede ser a las 10 de la mañana. Bueno, en nuestro caso, creo que esa campanada ya nos las dieron, así que... Esperamos que el tema de hoy, que posiblemente volvamos a tocar, porque hay muchos detalles que posiblemente van a aflorar conforme avancemos, los estaremos ampliando. De momento, pues un agradecimiento a ustedes por atendernos de esta forma. Yo sé que les está gustando y esperamos que mejoremos con la temática o ampliemos otros temas que también pueden incurrir en tradición religiosa o cualquier otro género. De momento, pues, agradecer nuevamente a la biblioteca por el espacio que nos ha brindado. Agradezco a Paul que siempre me otorga el privilegio de acompañarle en estos videos y los esperamos en la próxima. Sí, Jorge, yo quisiera hacer una aclaración antes, ¿verdad? Que toda esta exposición histórica, con además ciertos llamamientos, no tienen la intención de hacer polémica por la polémica. Eso es importante. Sino en el sentido de que en este pueblo hemos tenido gran cantidad de sacerdotes que han sido líderes de la comunidad. 3 de ellos están sepultados en los jardines de la iglesia, porque se convirtieron en íconos del pueblo, lo defendieron contra dictaduras, ¿verdad? El caso del padre Valverde contra los Tinoco,
estuvieron como el padre Cambronero combatiendo con las tropas en el 56, el padre Piñeiro, que hizo por esta comunidad montones de cosas, y otros muchos, el padre Solís cuando se tuvo que botar la iglesia anterior y construir la parroquia nueva, el padre Sergio. Hemos tenido curas que asumen esta tarea, este rol, con pasión. Entonces, yo creo que aquí no se trata de hacer una polémica, sino más bien un llamamiento y decir, hay que repasar la historia, porque dicen que cuando no entendemos la historia, estamos dispuestos a repetirla. Sí, un pueblo que no recuerda su historia está condenado a repetirla. A repetir los errores. A cometer los errores. Bueno, eso es por hoy. Muchas gracias, los esperamos el próximo domingo con un programa más de El Ramonense.